Por la audiencia, Ministerio Público contra Carlos Richard Hidalgo Linares. Se identifican las partes, por favor. Se encuentra presente en sala de audiencia virtual el representante del Ministerio Público. Señor secretario, buen día. Fiscal Franklin Alborta para la presente con la audiencia convocada. Está bien, doctor. Se encuentra presente en sala de audiencia el representante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sí, buenos días. El abogado Richard Mamani para la presente audiencia. Está bien, doctor. Se encuentra presente en sala de audiencia el ahora imputado Carlos Richard Hidalgo Linares. La palabra, señor secretario. Señor juez, le habla el abogado Jimmy Gregorio Gutiérrez Cruz, actual abogado del señor Hidalgo. Bueno, recién me contrataron hace unos momentos, justamente para informarles que él se encuentra en delicado estado de salud y que en el transcurso del día se va a presentar el certificado médico correspondiente adjunto con la representación legal del presente causídico. Está bien, doctor. Entonces, el ahora imputado no se va a conectar a sala de audiencia, ¿verdad, doctor? No, se encuentra delicado y él no conoce el manejo de lo que es el sistema de audiencia virtual. Está bien, doctor. Aguarde en sala, por favor. Muy buenos días. Se instala audiencia de aplicación de medidas cautelares. Por secretaría, informe sobre la legal notificación a las partes y su presencia en sala virtual. Ahora, señor juez, para la presente audiencia de consideración de aplicación de medida cautelar dentro del proceso penal caratulado al Ministerio Público contra Carlos Richard Hidalgo Linares, se tiene que, conforme los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se puede evidenciar que se habría cumplido con las legales notificaciones a los sujetos procesales. Asimismo, en sala de audiencia virtual se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Franklin Alborta,
Presente representante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representada por el doctor Richard Mamani. Ausente el ahora imputado Carlos Richard Hidalgo Linares. Presente el abogado patrocinante del ahora imputado, el doctor Jimmy Gregorio Cruz, por lo que es cuanto tengo a bien informar a su autoridad. Téngase presente, mérito al informado, se observa que se han cumplido las formalidades de rigor de las partes, observándose esencialmente la inasistencia del imputado. De forma previa, conceder el uso de la palabra al fiscal. Informe, solo con carácter informativo, el abogado de la defensa, ¿dónde se encuentra el imputado, doctor? La palabra, señor juez, el abogado Jimmy Gregorio Gutiérrez Cruz, en representación, como le había informado al señor secretario, me acaban de contratar indicándome que el señor se encuentra delicado de salud, por lo que me acaban de pasar un certificado médico, lo que se presentará en el transcurso del día de manera original a juzgado directamente, señor juez. Téngase presente, lo informado por el abogado secretario en consideración y conocimiento del señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días a su autoridad y a los que se encuentran conectados en sala virtual. Señor magistrado, respecto a la incomparecencia, en este caso, del señor Carlos Richard Hidalgo Linares, dejar en antecedente, señor magistrado, que se hace conocer de manera directa en audiencia por parte del abogado que el señor se encontraría con algún problema de salud. Sin embargo de ello, señor juez, es importante considerar que este tipo de justificaciones deben de ser puestas en conocimiento con anticipación a los efectos de que su autoridad prevea la posibilidad de justamente dar curso a la misma o en su defecto no dar curso a esa pretensión. Así lo establece justamente el reglamento de conductas y medidas disciplinarias de audiencias en materia penal. Ese aspecto no ha sucedido, no se ha puesto en anticipación ese justificativo. Sin embargo, de ello el abogado señala que tendría un problema médico. Toma en cuenta, señor magistrado, que nos encontramos en una audiencia de carácter virtual, lo que extraña, por supuesto, esta conducta al Ministerio Público. Sin embargo, vamos a considerar ese extremo bajo un principio de buena fe que debe de regir en las partes del proceso. Y en consecuencia de aquello, vamos a solicitar a su autoridad que se le otorgue el plazo que sea en el día, en realidad, la presentación de la documentación respaldatoria, certificado médico o lo que correspondiera a los efectos de que se justifique su inasistencia del señor encausado, imputado, bajo la advertencia, señor magistrado, de poder aplicarse lo que corresponde en procedimiento, vale decir, el numeral segundo del artículo 113 del procedimiento penal, la aplicación de su aprehensión a los efectos de que pueda comparecer al llamado de su autoridad. Consecuentemente de aquello, también se fije una nueva fecha y hora de audiencia cautelar. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Téngase presente, la parte víctima del gobierno autónomo municipal tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, señor magistrado. Primeramente, señor magistrado, debemos recalcar y recordar las anteriores suspensiones de audiencia que se han suscitado dentro del presente caso, en los cuales llama severamente la atención que el señor se conectaba de donde estaba en vía pública o estaba en un domicilio particular, etcétera. Es decir, el señor siempre se ha conectado, pero valga también esa aclaración que lastimosamente y extrañamente diría que el día de hoy no se encuentra presente por un tema de salud. Pero obviamente, como lo has referido el Ministerio Público, desconocemos qué tipo de malestar tendrá efecto de que el señor no pueda conectarse, puesto que en otras audiencias siempre la parte imputada se conecta hasta cuando está en un recinto médico correspondientemente, porque la audiencia y esa facilidad que da obviamente es virtual. Por ello, señor magistrado, vamos a pedir ante su autoridad verifique y revise correctamente ese certificado médico y sea también su autoridad quien determine y dé la fe correspondiente y o si no se dé la aplicación de lo que establece el artículo 113 o el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, señor magistrado. Gracias.
Téngase presente, vistos a 6 de mayo de 2025, habiéndose instalado audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, se informa por Secretaría de este despacho judicial que se han cumplido las formalidades de rigor de notificación a las partes. Observándose la presencia del Ministerio Público, la parte víctima, no así del imputado, quien habiendo sido legal y debidamente notificado, no comparece en sala virtual ni justifica su inasistencia. Y en el uso de la palabra, el abogado de la defensa, solo con carácter informativo, ha señalado que habiendo sido contactado objeto del patrocinio del imputado, se le habría presentado un certificado médico que lo va a hacer llegar en su momento ante esta autoridad jurisdiccional. Por la palabra, el señor fiscal ha referido que la documentación que pretende validar en esta audiencia la defensa no es de conocimiento de la parte contraria y que al margen de aquello se debe considerar la aplicación del artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, independientemente de la buena fe con la que asisten las partes a esta audiencia. En el uso de la palabra, la parte referido que la conducta desplegada por el imputado no es nueva en esta causa penal, que es reticente a someterse al proceso en relación a anteriores audiencias en los temas de salud, esgrimidos por su defensa. A su entender, no le impedirían asistir a audiencia que ha sido convocada de forma virtual, por ende se aplica lo que establece el artículo 87 y 113 del Código de Procedimiento Penal. Cotejados y compulsados antecedentes. De esta causa se observa que evidentemente el imputado ha sido legal y debidamente notificado para esta audiencia, conforme ha referido la Oficina Gestora de Procesos a cargo de Ángela Juana Condori Chávez, quien corrobora la notificación de día y hora de audiencia al imputado. Como que de aquello se debe considerar que ya una anterior audiencia ha sido suspendida, esencialmente por la inasistencia del abogado de la defensa, Walter Gonzalo del Castillo Aliaga, quien ha sido apartado de esta causa penal y sobre quien se han remitido oficios al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados, porque la autoridad jurisdiccional entiende que se trataba de una conducta dilatoria, habiéndose presentado un certificado médico ante este despacho judicial que determine la imposibilidad de asistir al imputado a audiencia que ha sido convocada de forma virtual, que tampoco se ha exhibido en sala virtual dicho documento, que según el abogado de la defensa va a ser presentado en el transcurso del día de hoy. No existe causal justificada de inasistencia y por ende corresponde la aplicación del artículo 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, disponiéndose lo siguiente. Por tanto, el juez 16 de instrucción y contra la violencia hacia las mujeres resuelve declarar la rebeldía de Carlos Richard Hidalgo Linares, con cédula de identidad número 3387-496, debiendo por secretaría de este despacho judicial expedirse el correspondiente mandamiento de aprehensión, el cual deberá ser ejecutado por el representante del Ministerio Público y todo funcionario policial pedido para tal efecto, y el cual tendrá los efectos de lo que establece el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal. De la misma forma, se dispone el arraigo del declarado rebelde, sean oficinas del Servicio de Migración, la publicación de los datos y señas correspondientes al declarado rebelde, sea en el portal electrónico del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad, de todos los bienes muebles e inmuebles que tuviera registrados a su nombre, el declarado rebelde. La remisión de oficios ante el Javier Sembi, objeto de que proceda con el registro de esta declaratoria de rebeldía. Los elementos de convicción quedan a cargo del Ministerio Público. Se dispone la interrupción del plazo de prescripción. Con el presente auto quedan notificados los presentes en sala virtual el día de hoy, 6 de mayo de 2025, a horas 10:47 de la mañana, dando por concluida la presente audiencia. Buenos días. Gracias, señor magistrado. Buen día, permiso. Buenos días, señor juez. Hasta luego. Permiso, señor magistrado.